Bueno, Gran la pantalla nos provincia. marca en resaltado que están los invitados hace un rato esperándonos. Sí, demasiado tiempo yo ya me da vergüenza. Sí. Como que ya hay que presentarlo. Bueno, pero porque... vos te la pasaste hablando de tu infancia que no te acordabas, así que... Le vamos a preguntar, la primera pregunta de también. ellos es si se acuerdan de su infancia. Sí, ¿y por Ellos qué? son, ¿quiénes son? Analía Garmendia. Analía Garmendia y Lautaro Gómez. Los presentamos al principio del programa, pero mientras ellos van ingresando, Analía les es contamos... jefa de gabinete de educación. Ahí los vemos pasar por Hola, atrás. Analía, Buenas. ¿cómo estás? Licenciada en Hola. Trabajo Social e integra el equipo de la Secretaría de Educación del municipio. Fue una de las creadoras del programa Lomas contra el Bullying y es su coordinadora. Hola. Hola, Analía, ¿Todo ¿cómo bien? ¿Y estás? vos? Muy Si bien. quieren ¿Y se vos? pueden poner los auris, como si gusten. quieren, y yo les acerco el mío. Vino con mate, capo total. Sí. Capo total. Depende de si me quedan facheros. Lautaro Gómez. Ah, bueno, ahora vas a ver. Ahora Sí, yo te creo que calibran sí. la cámara y vas a ver. Yo al principio tenía miedo y después dije, me gusta, mira, ¿te gusta? Sí, juega. Juega bien. Excelente. Bueno, Perfecto. yo te tomé el agua, Lautaro. Yo te tomé el agua, me agarró sed. Pero Ah, menos el mal vaso. que trajiste mate. Sí, Igual sí, mirá sí. el mate que tiene y lo tiene No, súper buenísimo. archimega preparado. No sé si se ve que Tiene tiene la- toda la montañita de... Ah, el mate de jugador de fútbol. Yo le voy a sacar una Intacta. foto. Sí, El sí, jugador total. de... Lauti, acércate un poco al mic cuando hables. Hola, Ahí está, ¿se me ahí, escucha bien? perfecto. ¿Cómo perfecto. andan? Bueno, vos ya estás muy bien. Perfecto, bárbaro. Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, la verdad. Afuera hace un poquito de fresqueta, acá Sí, está. Sí, acá está lindo. Hace calorcito, está Está lindo. acogedor Está acá. muy Te vas a tener que sacar el buzo en algún momento porque yo estoy no. muerto de calor. Nadie- Re. Bueno, estábamos hablando un poco al inicio del programa de la importancia de cuidar la fragilidad, básicamente, de las infancias, de las adolescencias. Y un poco la charla nos llevó a pensar en los recuerdos, ¿no? Que tenemos de esos primeros O los no. años. O los claramente no Los no recuerdos. recuerdos. Eso tiene... Primero queremos preguntar si... ¿Vos te acordás de lo que viviste de niña? Sí. Hay 8, 7 años. Sí, 8, 7 años. Y tenemos varios recuerdos buenos, se me vienen a la cabeza, pero otros quizás no tan buenos. Pero algo asociados. tenés. Sí, Algo hay, tenemos. algo ¿Vos hay. tenés? Sí, porque fue bastante reciente. Claro. ¿Cuántos años tenés? Claro, nosotros tenemos No como que cuenta. rememorar No un vale. montón. Algo tengo. No vale, no vale. Justo. ¿Cuántos años tenés? 17. Claro. Claro, Sos fue muy ayer. joven. Fue ayer. Claro, mis recuerdos empiezan a la edad de él. Claro. Ahí a literal. partir de ahí yo dije, ay, ahora no me acuerdo. Literal. Bueno, y queríamos hablar, este domingo va a ser el día de la niñez, ¿no? Se van a llevar adelante diferentes actividades, pero fundamentalmente otro de los temas que nos importaba muchísimo era el bullying, ¿no? Cómo hoy en día se está tratando ese tema, no solo desde los colegios, sino también desde la municipalidad, y cuáles son los desafíos más recientes que tienen también las redes sociales. A mí se me ocurre esto, quería preguntarlo. Bien. Bueno, nosotros el año pasado, en mayo del 2024, lanzamos acá, justamente en el Teatro Municipal, A nuestras espaldas. a nuestras espaldas, el programa de Lomas contra el Bullying. Ya lleva 1 año y meses. Fue un pedido muy explícito de Fede. No yo, Fede Claro, terminó. Fede o Fede terminó. todo, claro. Incluso siempre cada vez que Fede tiene la posibilidad de tener encuentros y charlas con los pibes y las pibas, habla justamente de la importancia del trato, de no hacer chistes que quizás no uno lo toma como gracioso o algo, pero fíjate al lado que quizás tenés otra persona que no está riéndose a la par. Y cuando nos sentamos a pensar un poco el programa de Lomas contra el Bullying con distintos compañeros y compañeras que integran distintas secretarías del municipio, todos coincidimos en, más allá del objetivo de prevenir, detectar y poder acompañar las distintas situaciones de bullying, coincidimos en que, ¿por qué hablamos de bullying y no de acoso escolar? Porque entendemos que el acoso escolar está como sesgado quizás a lo que sucede adentro de En las el aula. aulas, adentro de la escuela. Y nosotros creemos y lo vivimos y muchas veces lo notamos que eso trasciende, que, bueno, primero diferenciar qué es bullying, que quizás no todas las situaciones son bullying, como, no sé, una broma aislada, bueno, no es un caso de bullying, sino que tiene como ahí una incidencia, tiene que ser sistematizado hacia la misma persona, tiene que ser como en el tiempo, persistente en el tiempo, pero que también lo vemos que trasciende. Muchos pibes quizás dejan de ir al club de barrio porque también atraviesan estas mismas situaciones o en algún espacio cultural. Entonces la particularidad que tenemos del programa de Lomas contra el Bullying es como abrirlo a toda la comunidad. Digo, tenés una institución
institución y querés llevar adelante un taller porque ves que hay algunas situaciones que están pasando. Una escuelita de fútbol, por ejemplo. Exacto, estuvimos trabajando en clubes, en comedores, en programas en el Envión, llevamos adelante muchos talleres, en los socioeducativos, incluso este año nos han pedido hasta de iglesias llevar adelante talleres porque tenían grupos de jóvenes que veían como estas cuestiones de los vínculos y nos pidieron poder acompañarlos, formarse con las personas que estaban ahí llevando adelante estos talleres y también para los mismos pibes de ahí de las iglesias. ¿Y no crees que la utilización tan temprana de las redes sociales y la incidencia, ¿no?, que tienen las infancias con la falta de límites que hay en Internet en general, o sea, se puede decir absolutamente cualquier cosa, Hoy impacta más que directamente en este tipo de tejidos sociales? Porque Sí, básicamente es lo que después... el semillero, ¿no? Lo que después te da lugar a formar una sociedad. Sí, ni hablar. Y creo que también es como que tenemos que ser súper conscientes del momento también donde estamos trabajando y llevando adelante estas acciones y estas líneas y pensando también como, bueno, no estamos exentos, sino hay todo un contexto donde los discursos de odio, que muchas veces están como sumamente legitimados por los distintos medios de comunicación y a veces por hasta las propias autoridades Por el máximas presidente. Totalmente. de nuestro país. Sin ir más lejos. Donde se utiliza como recurso el ataque, los insultos, este odio, muchas veces hasta personas como dirigidas, bueno, no ha sido mucho, hasta un propio pibe, como también te legitima y decís, bueno, listo, la propia autoridad máxima del país se está hablando de esa forma, se está insultando de esta forma, como, bueno, está completamente avalado. Claro. Entonces eso también como que nos lleva a nosotros y pensando esto de la corresponsabilidad y pensarnos también como en sociedad y en comunidad, como las distintas acciones que tenemos como que estar atento y pensar como familia, bueno, estar atento a distintas cuestiones, hablar, el acceso a las redes es súper importante, qué comparto y qué no. Nos ha pasado muchos casos también de que se viralizan como fotos o memes o videos Privados. claro, privados. Tratamos de hablar mucho con los pibes y las pibas de, bueno, el respeto, el consenso. Si yo subo algo, no sé, a las redes o en Mejores Amigos, como, bueno, lo estoy delimitando a un cierto grupo, que muchas veces eso se comparte y se viraliza, o hay determinados grupos. Ahí, Lauti, vos me vas a ayudar más. Sí, De vamos con promo vos. 2025 y como que se suben distintas cosas. Nada, como de tener conciencia y eso de que subís a las redes que tenés la particularidad que en un minuto puede ser viral y que vas a tener una persona que la va a estar pasando mal muchos años de su vida y que eso también es como la particularidad de esta temática, que no es, bueno, una violencia visible, puede haber sabemos que hay distintos tipos de bullying, que puede ser psicológico, verbal, físico o hasta el ciberbullying por las redes, pero también tiene como esa particularidad de que no es algo tangible, no sé, tu pibe te puede llegar a tu casa y no es que te va a llevar todo golpeado, entonces ahí también como el rol de la familia de ver, che, no tiene ganas de ir al colegio, che, no quiere seguir yendo al club, está cambiando como su alimentación o mismo muchas veces cuando lo hablamos y trabajamos con distintos talleres con docentes es como muy difícil porque, a ver, nosotros creemos que esto tiene que ser llevado adelante de una manera súper responsable y corresponsable porque sabemos que, bueno, nosotros como municipio vamos, llevamos, trabajamos, hacemos distintos talleres, actividades, pero sabemos que con 1, 2, 3, 4 intervenciones que llevemos no va a cambiar esa realidad si los mismos docentes, el mismo equipo de orientación también no se ponen como al hombro y trabajamos todos en la misma un trabajo línea. interdisciplinario Claro, tiene que ser. Totalmente. Y creo que también, hay tantas marcos teóricos y posicionamientos como profesionales y personas hay. Entonces también como lo que tratamos de hablar es desde dónde nos posicionamos a la hora de intervenir, que sabemos que muchas veces se tratan de implementar, no sé, buzones anónimos en las escuelas, che, deja esto, y tratamos como de, bueno, apuntemos, está bien para empezar quizás, pero apuntemos como un poco más de poder generar espacios seguros, de que los pibes y las pibas puedan
puedan en las aulas hablar libremente de lo que les pasa, de lo que les duele, de lo que les está haciendo mal, como que no tiene que ser la necesidad de escribir anónimamente, che, hoy no tengo ganas de venir porque la estoy pasando para el orto y porque estoy harto y no doy más. Como de que se puedan generar esos espacios en las aulas, espacios seguros, espacios de contención. Y para ahí también es como súper importante como el compromiso de los docentes que están enfrente del aula, que siempre les decimos, ustedes son como los que los ven todos los días. Vos te das cuenta cuando un pibe se va apagando de a poco, cuando antes estaba por ahí como re contento o con ganas de, y después lo empezás a ver así, o que nadie le habla, o que está pasando algo, como esas cuestiones se pueden observar. Sí. Y nosotros como adultos tenemos como el deber y la responsabilidad de intervenir ahí. Y también un poco lo que intentamos como de trabajar y de darle la perspectiva es como mucho al rol del tercer observador. No sé si les pasaron, a mí me ha pasado de que en el aula tenías como los típicos compañeros tipo chistosos, los capos que boludeaban siempre al mismo, tipo tirándole las cosas, sacándole la tarea, dale, no sé qué. Y como el resto medio siendo cómplice de... Están los que se o ríen o los que no hacen nada. no haciendo... La famosa indiferencia cómplice. Tal cual. Y como eso es súper importante y nosotros trabajamos desde nivel inicial en distintos jardines, hasta, estuvimos haciendo algunos encuentros también y proponiendo... Hay algunas fotos de lo que vas contando. Bien. En profesorados obviamente que no es lo mismo las herramientas y las dinámicas que vamos llevando con nivel inicial que cuando son más grandes o con secus, pero es justamente como esto del respeto hacia el otro, y siempre hay como un video disparador que solemos poner que es como siempre el mismo pibe siendo agredido y como que le tiran comida, no lo dejan en paz. Hasta que llega uno que cuando le intentan tirar con un papel grande, le pone como la mano. Entonces impide eso y se sienta con él. Y como desde algo tan chiquito y concreto, a ese pibe se le cambia la mirada, como que se empieza a sentir acompañado. Entonces como tratamos de ser esto, de no ser indiferente, y a veces... Quizás no es que tenés que intervenir de forma directa, quizás es simplemente no reírte o poder decirle a un adulto responsable, che, mirá, ¿sabes que hoy noté esto que está pasando con fulanito? O simplemente como acercarse a la otra persona, o por ahí si no lo querés hacer personalmente cuando está sucediendo ese episodio, hablarle por privado, che, ¿sabes qué? Hoy vi esta situación y la verdad es que no me parece gracioso, ¿sabes qué? Podés contar conmigo, o no sé, como acercarse a ese otro y no seguir dejándolo como en esa soledad. Sí, es porque muy difícil. ya reírse es como habilitar a que la otra persona siga haciéndolo, es como la nafta para esa persona que hace el bullying. Lauti, vos, presidente del Centro de Estudiantes del ENAM y alumno, o sea, sos parte. ¿Llegaste a votar? No. Casi. Esta sería mi primera elección, pero no aparezco en el padrón, así que ¡No! la peor. Eso después lo vemos. La peor. Claro. No, yo te quería consultar desde adentro. Vos cómo ves todo esto y sos parte de las aulas del día a día, de los pasillos. A mí me tocó transitar, en principio, 2 años, los primeros 2 años de mi educación secundaria en pandemia. Claro, o sea, virtual. en modo virtual, en un espacio donde no compartía nada social ni hablaba con otros pibes No más había allá instancia de de bullying. una pantalla. No, que quizás sí existía la pantalla Es del que el bullying. bullying te pasa en cualquier lado. Claro, y ahí creo la crecida un poco del ciberbullying, que quizás Claro. antes no era tan típica, digo, en la pandemia hay pibes que encontraron sus herramientas de manera diferente, lastimosamente, y empezó a existir, creo, más el ciberbullying. Pero a partir de tercer año, hasta el día de hoy, lastimosamente en nuestro país y en nuestras escuelas, por ende, hubo una crecida muy individualista. De ser muy individualista. Nuestros pibes pasa que en las escuelas piensan en sí mismo, en cómo quizás, no sé, algo muy típico de mi generación, quizás hacer plata fácil. Digo, todas estas cuestiones fueron aumentando. Y con ellas el bullying. Claro. Y digo, lo que nosotros nos planteamos todo el tiempo es cómo generamos nosotros que los pibes y las pibas se sientan más contenidos y contenidas en la escuela. Digo, nosotros jugamos un rol importante, entiendo, y creo que se nos está dando bastante ese espacio de ser los pares que nos involucramos en la vida de nuestros compañeros y que entendemos que si la está pasando mal, nosotros también la estamos pasando mal porque es un espacio común el que compartimos todos los días, Total. que es la escuela. Sí.
Entonces, la primera discusión que nos damos es cómo desde el centro de estudiantes y desde las herramientas que tenemos, que muchas veces son pocas, pero las vamos aumentando cada día más, cómo generamos que la escuela sea un espacio de contención y que muchas veces termina siendo hasta la primer casa de muchos pibes que están viviendo realidades muy fuertes, las realidades que vemos nosotros en nuestros compañeros y nuestras compañías, y mismo nosotros, o sea, yo quizás lo planteo como compañeros y compañías y me pasan un montón de cosas también. Y además nos pasa que somos una generación muy diferente al resto porque crecimos en otro contexto. Y hoy en día es esto, ¿cómo generamos estos espacios? Yo ahí les tiro un par de data de las cosas que nosotros hacemos desde el centro de estudiantes. Estamos bastante consolidados, por suerte. Bueno. El ENAM es una escuela que tiene muchísimo sentido de pertenencia y me parece que ahí está la primera punta para construir una escuela que contenga más. Digo, nosotros tenemos a nuestros pibes que en el termo de mate incluso... Creo que acá ya está medio viejito, no sé si se ve en cámara, pero, hay que renovarlo. pero tenemos un sticker en todos lados de nuestra escuela, un pin en todos lados. Digo, para mí la primera instancia es generar sentido de pertenencia en la escuela. Que sintamos que el lugar a donde vamos es el lugar donde vamos a transitar 6 años de nuestra vida. También tiene educación primaria y jardín y profesorado, así que son más muchas veces. Pero digo... Los pibes y las pibas cuando se sienten contenidos también generan que otros pibes se sientan contenidos. Y eso es una realidad y nosotros lo vimos porque a raíz de un montón de actividades culturales, deportivas, digo, con los intereses particulares de cada pibe, tenemos creo que 1.700 estudiantes, así que son bastante los intereses y las ideas. Construyendo esos espacios, los pibes empiezan a construir espacios también para sus compañeros. Y empiezan a entender que en un momento donde quizás atacan a un compañero haciéndole un chiste, todo esto que contaba perfectamente Ani, también están atacando a la escuela y a su espacio de pertenencia. Entonces, la primer punta para mí y para nosotros es esa, construir en la escuela un sentido de pertenencia. Después, esto... Los pibes viven realidades muy fuertes, la realidad social, económica, política del país está muy fuerte. Digo, el nivel de participación a las elecciones son muy bajas. Sí. Y eso lo entendemos. Y entendemos también que tenemos que insistir con que cada pibe y cada piba vaya a votar por su futuro. Pero digo, en el medio tenemos que generar también un contexto donde muchas cosas que le pasan puedan ser... Quizás nosotros no tenemos la posibilidad de solucionarle un montón de problemas que tienen los pibes, que son muy graves. Pero digo, si un pibe, te lo digo más en la cotidiana, cosas que me pasan a mí yendo a estudiar, tengo compañeros que van a laburar porque tienen que cumplir necesidades básicas, ya ni siquiera necesidades secundarias para darse un gusto, lujo, quizás, claro, un lujo, para cumplir necesidades básicas, y digo, llegan y se duermen en la escuela. Y nosotros en vez de juzgarlo, muchas veces lo que hacemos es ayudarlo, y contenerlo en ese sentido. Bueno, esas situaciones crecen todos los días. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo aportamos para que esos pibes puedan estar en un espacio más cómodo, más cálido, donde se sientan parte, que construyan? Tenemos 9 secretarías de trabajo de diferentes temáticas, ambiente, derechos humanos, etcétera. Tenemos una historia muy grande también como escuela. Pero la particularidad, creo, es esta, que los pibes son parte de la escuela fundamental, no solo son pibes que van a cumplir las 5 horas, 6, 7 horas, depende de la orientación que tengan, sino que van a ser parte de algo mayor, que es el compañerismo, que es ir y sentirse cómodo en la escuela, que es algo que no tiene precio realmente, y el amar a tu escuela genera que también quieras mucho a tus compañeros. Y sentar las bases para tu desarrollo, porque claro, la base es que también ahí nos formamos como personas. Sin duda. Si te formás en un contexto hostil o en un contexto en el cual la pasás mal, claramente acá a futuro repercute. Claro, entonces lo que nosotros buscamos todo el tiempo es replicar estas acciones. Digo, si vemos que un pibe realmente la está pasando mal o que hay una situación, un conflicto, muchas veces se le busca a los conflictos como una solución media extraña o buscar muchas salidas y quizás lo único que necesita el pibe es que le hablemos. Claro. O escucharlo. Incluso porque hay muchísimos pibes que viven en una situación donde no son escuchados en sus casas. Digo, nosotros tenemos que poder generar todos esos espacios, desde pares hasta equipo directivo o gestión municipal, que eso es otra cosa que yo quería destacar cuando escuchaba el programa Lomas contra el Bullying y todas las iniciativas que tiene el gobierno de la comunidad de Lomas.
son un trabajo en equipo que a nosotros nos sirve realmente. O sea, estas no son cuestiones que está buenísimo, me estudió el proyecto y no lo llevo a cabo. Digo, nosotros realmente sentimos que eso se ve en la escuela. Menciono una boludez, pero que no es una boludez, pero realmente repercutió mucho en nuestra comunidad. Nosotros hace mucho tiempo tenemos un reclamo por la situación de las calderas, la calefacción de la escuela. Por eso me acuerdo por el calorcito que hace acá. Digo, el Estado... Mejor, igual. Está bueno. El Estado municipal se puso la 10... y nos arregló absolutamente todas las calderas y nosotros ahora cuando hacen 6 grados entramos a la escuela y tenemos calorcito. No están emponchados. Estamos en remera, Claro. ¿entendés? A ese nivel. Entonces, estas cosas son las que van construyendo que los pibes tengan ganas de ir a la escuela, que esa es otra cuestión. Claro. La deserción escolar es muy grande. Sí. Es muy grande en todo sentido. En cualquier escuela nosotros sabemos que hay muchísimos pibes que abandonan porque tienen que laburar, porque prefieren otra cosa, porque les dan el cuento de la plata fácil, etcétera. Eso de la plata fácil no es para desarrollar ahora, pero qué tema el de las apuestas, ¿eh? Sí, Es sin para dudas. Tremendo. Sin duda. Yo no me quería meter ahí porque No, porque es como, sí, se nos pero va. es Se nos va el tremendo. tiempo, pero... Es pero tremendo para... están todos apostando, ¿no? Sí, y no solo apostando, sino que muchas veces los agarran como los pibes que venden fichas. No solo son pibes que compran fichas para jugar, sino que tenés estados de dealers. muchos compañeros que tenés 20 estados que suben, estamos cargando, Tremendo. estamos cargando. Y esa es una realidad que nosotros vemos, y es con nuestros pares, con los que vos decís, che, este pibe no está metido ni ahí en las apuestas y entiende lo que No, es. real. Digo, es terrible. Sí. Y también... Te lo esperás. No sé, hay un montón de situaciones y factores de la vida que nosotros estamos viviendo y desarrollando, que es algo único, o que por lo menos para nuestra generación es único, que llevan a que los pibes estén en una nebulosa de decir, ¿qué me importa? Sí, tal cual. O sea, existo, vengo acá porque tengo que cumplir y ya, y si apruebo o desapruebo las materias me da igual. Sí, mal. Y Digo- creo que también pasa como a nivel institucional. Digo, hoy en día como el rol fundacional de la institución como varió y digo, la escuela ya no solamente es bueno el lugar donde se educa, sino justamente el lugar donde se contiene, donde los pies transitan la mayor parte de su vida, donde se les da quizás un desayuno, el único alimento quizás caliente que van a tener durante el día. Y mismo también cuando abordás las problemáticas y empezás, es como que destapás una olla gigante porque hoy en día las problemáticas sociales son complejas y también quizás empezás a intervenir con un pibe que tiene situación o que ejerce y cuando te das cuenta, bueno, el mismo pibe quizás tiene una situación de violencia en la casa y la madre sufre violencia de género y a su vez no tienen un sustento económico. Es como que empezás a desarmar ahí todo como un quilombo gigante. ¿Cómo Ani se resignifica esta situación violenta en el resto de la formación, ¿no? No digo en la formación académica, sino en el resto de la vida. Quizás puede ser cambiándose de escuela en algún momento, luego, no sé, si vas a la facultad y ya terminaste de estar en una situación educativa, en una institución, yendo a terapia. Eso por un lado. Y después, ¿qué herramientas tienen los papis, que nos miran muchos, como para poder denunciar si ven alguna acción de este estilo y, bueno, para poder cambiar definitivamente esa realidad, ¿no? Sí, nosotros tenemos, bueno, en nuestras redes de Educación Lomas, ahí cuando entran al Instagram, hay un link donde es para solicitar distintos talleres en las instituciones y también muchas veces nos contactan padres. Nosotros escuchamos absolutamente todos y nos contactamos con todas las solicitudes que ingresan y acompañamos y asesoramos. Siempre el primer paso que damos a las familias es, y también orientar, bueno, che, te acercaste a la escuela, lo pudiste hablar, ¿qué te recibieron desde el equipo de orientación? ¿Tuviste una charla? Sí, tuve 1000 entrevistas. Ahí tomamos contacto con las instituciones, trabajamos recontra articuladamente con lo que es el equipo de jefatura distrital, de los inspectores, para trabajar realmente de una forma integral estas situaciones. Así que sí, hemos recibido algunos casos que también pudimos derivar y se los recibió con el inspector de nivel o de psicología para poder acompañar y trabajar. Cada caso es una situación como muy específica. Siempre tratamos como de que la primera respuesta no sea saco a mi pie del colegio, porque quizás es un lugar donde es significativo para nuestros pibes o termina siendo como
no es que se compare, pero a veces como, bueno, se termina yendo el que sufre violencia y Claro. los Y la otros violencia se sigue. quedan y Revictimiza a la siguen. víctima. Exacto, tratamos como de, bueno, hacer primero el acercamiento con la escuela, o muchas veces nos llegan las solicitudes de distintas escuelas, che, ¿sabés que hay un caso o este curso nos está costando, entonces necesitamos como ayuda? Y es mucho de trabajar en conjunto, de, bueno, generar estos espacios, de trabajar como distintas dinámicas de, bueno, esto de la respuesta colectiva, de tratar de trabajar con los mismos compañeros como para que ese pibe no se sienta solo y que pueda generar como su grupo, su pertenencia, para que no sea como, porque si no, tipo, trataríamos como de estar los pies saltando de una escuela a la otra y Reubicándolos. quizás en la otra escuela también puede tener algún tipo de situación y volvés a lo mismo. Como de trabajar específicamente puntual con a nivel grupal, porque entendemos que tiene que ser así, ahí es donde empezás a ver realmente como los cambios y cuestiones súper positivas. Hay algunos casos donde es esto que decía, a veces también depende como mucho de cada pibe piba que sufra, depende de qué grado esté. Hay algunos que sí hacemos el acompañamiento y derivamos con el equipo de salud mental de, che, este pibe ya la verdad que necesita como un acompañamiento para volver a rearmarse y quizás, bueno, por un tiempo no eso. total. Y aparte me parece súper innovador, porque se está dando cuenta que necesita herramientas profesionales para poder llevar adelante lo que le pasó. Tal cual. O decir, bueno, listo, pienso esta estrategia con este pibe, quizás va a volver gradualmente a la escuela, o vamos probando, o vamos acompañando, se van haciendo como reuniones de seguimiento, pero creo que es fundamental como trabajar tanto a nivel áulico, con el equipo docente, con el equipo de orientación, que están en la diaria y que tengan estas herramientas. Y sí me parece como fundamental esto que hablaba anteriormente, como de el posicionamiento de intervención. Muchas veces como... hay alumnos, por suerte no son la totalidad, pero tenés algunos docentes que quizás ante alguna situación de conflicto es, fulanito otra vez lo mismo, y es como, bueno, anda a dirección, y es como, no es una intervención que, sí o claro, y no es una intervención tampoco que pueda tener mucho futuro, porque es como que irrumpís al chabón que está ejerciendo bullying, lo sacás como de contexto, el otro como que también lo revictimizás porque está diciendo adelante de todo el termina siendo grado. medio un héroe porque sale, sí, otra vez. Claro, tal cual. Por eso es como realmente importante esto de, bueno, comprometerse. Las familias también hablando y hablando mucho. Yo tengo un niño de 8 años, donde también a veces en el colegio se dieron un montón de situaciones, que por suerte también es importante eso de trabajar con las familias y trabajar con los padres, porque a veces planteás de, che, ¿viste este pibe otra vez? No sé qué, que nos llegan muchas solicitudes porque también tenemos nuestras propias instituciones municipales. Che, quieren hacer una reunión de padres porque en el jardín un nene está como golpeando a todos. Bueno, eso tratamos de que no suceda, de brindar espacios no grupales, porque, a ver, los pibes entendemos que no hay una persona buena y una persona mala, somos todos personas que nos pasan cosas, que tenemos distintas herramientas emocionales para abordar también lo que a uno nos pasa, y el hecho de armar como una reunión grupal y general con todo el grupo de padres para hablar de una situación de conflicto específico es también vulnerar el derecho del pibe que en este momento está ejerciendo. Sí. Entonces, como es importante esto, nosotros, bueno, voy a mi situación específica, habían algunos comentarios que habían sido un poco racistas, xenófobos hacia algunos compañeros, y fue como, bueno, no, che, esto no puede pasar, y acordamos con el grupo de padres, más allá de acudir a la institución, y se fueron dando distintas charlas de los mismos directivos. Digo, acá no llegamos ni siquiera a intervenir desde el programa, porque también hubo como otros recursos previos, pero hablar, che, mira, vamos a hablar de esto con nuestros niños, hasta circulamos videos, yo aporté lo de, porque también ahí en la página pasó el chivo, además de poder inscribirse a los talleres, hay algunos cuadernillos con herramientas que nosotros llevamos a las distintas instituciones, pero que también puedes sacar recursos para trabajar con, nada, mismo con familias, no sé, ahí tenés cuentos, hay cuentos semillas, hay algunos disparadores o cortos de videos como para también que te diga o que te sirva cómo abordarlo desde casa. Digo, claro, yo mamá trabajo con mi nene de 8 años que
adecuadamente. Che, mira, en este caso, Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo evidenciaste esto? ¿Escuchaste a algún compañero? ¿Y vos qué hiciste? Bueno, pero trata de no dejarlo solo, trata de escuchar, porque también es como, bueno, son chiquitos y eso, entonces ¿y había alguna señorita ahí en el patio y te acercaste como a hablar? ¿Podés probar eso? Y si no, bueno, volvemos a intentar. Y en este caso, por suerte, no pasó más, pero bueno, también hubo como todo un grupo de padres como preocupados por las temáticas, aplicando como individualmente estos espacios también de diálogos que son fundamentales con nuestros pibes, y también un equipo que estuvo alerta e interviniendo en esa situación. Por suerte ese pibe dejó de tener como ese malestar, porque ya realmente el recurso también a veces, digo, uno como padre, a mí viene mi nene a hablarme y a decirme, mamá, no quiero ir más a la escuela, no soy feliz, o estoy harto de que me digan tal cosa. Digo, primero yo me doy vuelta, me largo a llorar, después me rearmo, contengo. Pero es como que te da como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo ordeno todo esto que me está pasando? Bueno, listo, primero tengo estas herramientas, puedo acudir a tal lado, puedo como ir desarmando, agotando. Si llega a un punto donde, bueno, no llegó como a mucho, y bueno, ahí sí también veo la posibilidad quizás de cambiarlo de colegio, pero tratamos de que ese sea como el último recurso escenario, porque hay un montón de instancias previas para poder abordar. Bueno, Analía y Lautaro, muchísimas gracias. Pará, un cierre para Lautaro. Te queremos escuchar un poquito más y ya te tenemos. Ok, yo algo muy breve, que es bastante en línea con lo que venía diciendo. No es por plagiar al municipio, ni mucho menos. No, que real tienen unas herramientas muy, muy buenas, están muy preparados. Pero hablar con Analía es un placer realmente. Sí, obvio. Gracias. Un concepto que salió, nosotros participamos del Encuentro Nacional Educativo, que fue hace unos meses, no me acuerdo exactamente la fecha, y uno de los temas que salió y uno de los ejes principales que tuvo el debate fue la construcción de la escuela comunidad. Y a eso iba lo de no plagiar al municipio, pero Usaron comunidad. Claro, la construcción de la escuela comunidad para mí es uno de los pilares fundamentales para construir un basta al bullying, un no al bullying en la escuela, y no solo situaciones de bullying, sino conflictos generales que existen en la escuela. ¿Por qué? Porque generás que la casa común, que es la escuela, sea cada vez un lugar más apto para recibir un montón de condiciones que lastimosamente estamos teniendo. O sea, nosotros no tendríamos que estar pasando ninguna de todas estas cosas, pero bueno, es el contexto social y no hay nadie más que los pibes, bueno, sí, obviamente con el acompañamiento y demás, pero si nosotros no tomamos la posta en ese sentido, de empezar a construir espacios donde los pibes se sientan cómodos y demás, que es todo lo que dije antes, no lo va a hacer nadie. Entonces nadie más que nosotros sabe cuál es la realidad que estamos viviendo, que es terrible, sí, pero digo, vamos a ponernos lo que tengamos que poner y vamos a transformar la realidad de nuestros compañeros, porque es eso, y transformando la realidad de nuestros compañeros, a ser felices cada vez más nosotros y nosotras, que ese es nuestro objetivo final, que nuestros compañeros y nuestras compañeras de banco vivan cada vez más dignamente. Y así se forma una sociedad sana, ¿no? En definitiva. Obvio. Con personas que cuando crezcan tienen buenos recuerdos, no como nosotros. Claro. Porque no nos acordamos mucho. Yo no tengo malos recuerdos, no tengo recuerdos. No tenemos. Que pero tengan bueno, recuerdos. Él porque lo vivió recién. Claro. Bueno, fue un placer realmente hay futuro hablar con estos ustedes. pibes, dice Karen en Gracias. YouTube. Sí. Sí, que genios, los felicito, dice Milce. Ay, tengo ganas de hablar todo el programa de esto, ¿eh? Sí, bueno, sí, a mí me quedó una, invitar. pero ya se nos refue. Ay, ¿cuál? A ver. No, ahora lo charlamos. Bueno, si querés. está bien. Pero solo pregunta sí o no, si con todos estos programas que están haciendo y todas las charlas y todo lo que están llevando a cabo, si hay arrepentidos, porque a veces los que ejercen el bullying no se dan cuenta que estén ejerciendo bullying, y a medida que van encontrando todo lo que ustedes cuentan, todo lo que ustedes muestran, debe haber algunos que dicen, che, pará, estoy haciendo mal a la otra persona. Sí. Incluso sé que era sí o no, pero... No, ya sé, es que yo estaba como, la meto. Pero nos ha pasado mucho dentro de, además de dar talleres y charlas y distintas dinámicas que también como... que no sean en vole, hemos trabajado mucho con distintas compañías y obras de teatro, donde fue súper impactante como también los pibes viendo eso. Eran pequeñas obras como no tan largas, de media hora, 40 minutos, donde se trabajaba y se veía como todos estos roles que estábamos hablando. Y te identificás
Recontra. no en el bully, sino en el bulineado. Claro, Y ahí es que por estadística sos más bulineador que bulineado. Sí, porque y ahí como decir esto, porque a veces está bueno como, bueno, quizás esto de que por ahí alguien te está escuchando y decís, che, pero no pensé que quizás hacer un chiste estaba como tan malo, quizás el otro se reía medio de compromiso y se sentía como medio mal después porque, a ver, que te digan, che, boludo, otra vez, no sé qué, la misma ropa total. y quizás es lo único y te sentís como recontra mal, pero Sí. te cagás de risa fingiendo para no quedar tampoco como relegado. Entonces, eso nos decían un montón de pibes de, che, ¿sabés que no, hasta hoy no me había dado cuenta que podía causar tanto en el otro Claro. con esto? Así que por suerte también, y eso habla también como de la prevención, porque quizás ahí no llegas al punto de el pibe que tenga que ir al psicólogo, Claro. pero quizás sí alguno que está como... Y no llegas al punto tampoco de avalar al bulineador que pasa hoy por hoy, personas de 50 años que siguen haciendo ese tipo de chistes, que son bullying. Ujú. A 1.500 millones de ejemplos y básicamente una adolescencia, una niñez mal realizada te termina en estas personas que viven en nuestra sociedad manchando, ¿no? El tejido. Por eso es tan importante atacarlo ahí, en las primeras infancias, en las adolescencias, donde todavía se puede, ¿no? Marcar el límite de lo que está bien, de lo que está mal, de por qué no se habla de los cuerpos ajenos, de por qué no se habla de las condiciones Para mí económicas es ajenas. muy clave eso de la obra teatral o una película o una serie, porque es Sí. ponerte al 100% en ese lugar y saber que vos por ahí hacías un chiste que para vos era un chiste y te reías con la mitad del curso Tal y cual. no sabías que ese pibe después llegaba a su casa, se ponía a llorar o no quería ir al colegio al otro día. Todo ese mundo no lo sabías. Y yo lo digo porque yo cuando era chiquito en el colegio he hecho bullying. Y cuando crecí y me di cuenta el impacto que tiene, me quería matar. Y hasta incluso, no sé si hace 4 o 5 años, mandé un mensaje a uno de esos chicos que le había hecho mal de chiquito, pidiéndole disculpas, yo sabiendo que, diciéndole en el mensaje, yo sé que no va a reparar nada de todo lo que hice, tampoco fui re malo, pero sé que fui malo con una persona en particular. Y me di cuenta de grande. Y yo no me di cuenta de chiquito el mal que le podía estar haciendo a esa persona. Y creo que esto ayuda un montón para eso. Oh, ¿y qué te dijo? Me las aceptó, me las Ay, aceptó. bueno, Sí, re sí, bien, me las re aceptó. bien. Me la aceptó, pero bueno, me quería matar yo. Es que lo tuyo, yo no te quería exponer, pero lo tuyo quizás fue más una dinámica grupal, que es lo que suele suceder, ¿no? En Es que el sí, bullying. yo me acuerdo, eso sí me acuerdo, de hacer chistes y decir, Qué se capo, ríe, claro. qué capo soy. Claro, o sea, estamos Buscar encajar todo el tiempo. Exacto, hay un grupito que estamos en la misma dinámica y nos reímos de lo mismo. Yo no es que quiera hacerme la superada, pero siempre fui la abogada del curso. Defensores y Bien, ausentes bien, a bien. matar. Había un compañero detestable. Por eso para mí no siempre uno tiene todos los recursos, pero vos ya sabés qué es lo que está bien y qué es lo que está mal a muy temprana edad. Ya lo sabés. Y había Sí, un pero no compañero sé que si era sabés re el bulineador. impacto. No sé si sabés el impacto que Yo me puede daba tener. cuenta porque si un compañero mío estaba mal, yo estaba mal. Claro. O sea, a mí me pasaba que yo no podía ser feliz. O sea, no te digo ser amiga de todos. Igual un poco lo era. Después de grande aprendí que Pero no era creo la que yo también, solución. Claro. No, es que yo conociéndote no dudo que esa sea tu esencia. Pero a mí me pasaba que no podía no meterme. O sea, y hablaba con todo el mundo. E incluso, ya cuando éramos más grandes, esta persona bulineadora le llegaba a pegar a un pibe que era compañero mío. Claro, Y yo le decía, montones. ¿qué te pasa? Yo así. Un 1,20 mido. Yo pegar no porque me dio 1,20. 2 metros, mide el flaco. Yo pegar tampoco porque si ahora mido 1,50 ahí me dio No, cero. Yo 1,10. me recalentaba mal, hablaba con el director, ¿qué pasa, flaco? Déjalo en paz, no sé qué, no te das cuenta que no. Y en Construcción de la Ciudadanía, que quizás son espacios más dialoguistas, hablaba de la importancia de defender a quienes... O sea, hay gente que directamente no le importa sociabilizar o lo que sea. Y está todo bien, uno no es que va a ser amigo del resto siempre, o vas a ser, quizás sos amigo un día y el otro día no pasa nada. El límite es cuando ya la otra persona se está sintiendo mal. Total. Y aparte cuando es direccionado. Entonces yo por eso para mí me parece re loco que no se metan, pero bueno, es mi personalidad. Cada uno afronta su adolescencia, su niñez como puede. Yo me metía y real al pibe que creo que ni sabía el nombre, lo defendía como si fuera yo. Entonces, para mí es como... Ahí también está el tema y por eso yo no tuve tantas situaciones en mi curso, o sea, se cortaban rápidamente. Pero porque alguien se tiene que meter. Claro, o sea, muy bien. sería lo ideal que sea un directivo. Pero bueno, si no, algún delegado que diga, escúchame, Ahí- flaco. Yo hasta pedí la expulsión de esta persona. O sea, iba a todo, a todo nada. Y no sabían el nombre del otro, ¿entendés? La Estás compañera que totalmente todos roja, lo estás queremos reviviendo. tener. Sí, Pero- no, es que me acuerdo todavía de hoy. No sabes cómo me enojaba, pero porque era tremendo. O sea, era tremendo. Y yo sin ningún tipo o sea, no tenía un interés
¿Entendés? Era simplemente yo quería estar en un curso que seamos, que viva en armonía. Y eso es lo que quiero para la sociedad hoy. Entonces, por eso para mí es tan importante, desde los pequeños globos de ensayo, que son las aulas, empezar a inculcar estos valores y a justamente darse cuenta de cuándo las cosas están mal y cuándo un directivo, un docente tiene que intervenir, porque bueno, no todo recae, ¿no? en los alumnos. Totalmente. Bueno, ahora sí. ¿Los despedimos? Ahora sí. Quedaron muchas cosas por hablar, pero bueno, ya los liberamos porque se nos va el programa. Tenemos de todo para hablar hoy. Bueno, Analía y Lautaro, muchísimas gracias. No, Esto por favor, streaming. gracias. Ha sido un placer enorme tenerlo. Vamos a solucionarlo el padrón. Sí. Para que pueda vetar por primera vez. Votar por primera vez. Ojalá. Vetar. Bueno, A él vetar. lo vetaron. Vetar. Analía Garmendia, ¿no es cierto? Los quiero. Y Lautaro Gómez. Y Lautaro Gómez, ahí está, perfecto. Bueno, los vamos a esperar la próxima, para Sí. seguir Bueno, hablando de se esto. pueden que nos parar interesa un tranquilos. montonazo. Gracias por el espacio. No, a No, por ustedes. favor. Cerca de tu casa, cerca de vos, Fede y Sofía con la info y el flow.